para, para darle el paso al profesor Carlos Ulloa. Gracias, Daniel. Bueno, solo como para corroborar, todos los que están acá son estudiantes del TEC o hay gente externa, ¿cómo estamos repartidos? Como para orientar un poco de lo que vamos a hablar. A ver, me parece que todos son estudiantes. ¿Hay alguien externo? No. Ok, entonces, ok. Bueno, tal vez voy a compartir pantalla para ir conversando. Sí me gustaría, ya que, digamos, es un tamaño manejable, un tamaño manejable de personas, me gustaría que, no sé, que si tienen una pregunta ahí cuando vamos conversando, pues que la hagan, ¿verdad? La idea de hoy es un poco compartirles mucho de experiencia que tengo en estos años en los que he trabajado un poquito en la parte de emprendimiento, o he apoyado en la parte de emprendimiento, porque realmente, bueno, en algún momento fui emprendedor, ahorita no, pero ahora desde donde estoy me toca como apoyar eso, los emprendimientos. Y la parte de propiedad intelectual ha sido como, porque si ustedes vieron, pues yo soy ingeniero en biotecnología y los que están en biotecnología saben que no hay pues hay un curso electivo de propiedad intelectual, pero precisamente fui el que di yo, o el que creé yo. Antes de eso, pues no había un curso en esa materia. Ni tampoco mi formación base entonces de ingeniería en biotecnología y ni la maestría en sistemas tienen esto, pero me he ido formando porque también, además de la escuela de biología, yo trabajé en el centro de vinculación, que no sé si lo conocen, el que queda en el segundo piso de la biblioteca, que son los encargados de administrar todo lo que es o gestionar la propiedad intelectual del TEC. Entonces, bueno, para empezar, hablando un poquito de emprendimiento, pues la idea es darles algunas herramientas o algún que ustedes me pregunten y para explicarles cómo está la situación de los emprendimientos en el TEC. Por eso pregunté que si eran del TEC, porque lo podríamos enfocar ahí. Ahora, si alguien quisiera tener un emprendimiento que no necesariamente tenga que ver con cosas del TEC, pues eso también le puede servir. El asunto es que en las universidades, que también les conocemos como instituciones de educación superior, se generan conocimientos y tecnologías que lo ideal, ¿verdad?, que no siempre pasa, porque eso es importante, no siempre pasa, pero lo ideal es que sean transferidos a la sociedad. Entonces, eso es uno de las formas de impulsar el desarrollo económico. Por eso es que las universidades no solamente, digamos que forman personal o profesionales, sino que también tienen esta importante labor dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo es que se ponen a disposición las cosas que se generan en la universidad? Los conocimientos, bueno, por medio de publicaciones. De hecho, les cuento que mucha de la orientación que tienen las universidades aquí en Costa Rica es hacia publicaciones. O sea, un profesor o un académico tiene prestigio por el número de publicaciones que tenga. Sin embargo, cuando se publica, la información se está dando al mundo, ¿verdad? Porque una publicación, especialmente ahora, ¿verdad?, puede ser accesible pues, desde cualquier parte del mundo. Y puede que, por otro lado, se proteja por alguna modalidad de propiedad intelectual, que eso es otro de los temas que vamos a ver. Y ya cuando se protege por alguna modalidad de este tipo, entonces ya la podemos vender, bueno, la universidad la puede vender, se puede ceder, licenciar, la licencia es una, o bien, que es el otro tema que vamos a estar hablando de este, se pueden formar emprendimientos. Entonces, hay emprendimientos de base tecnológica que se originan en la universidad o puede ser que sea fuera de ella. Pero bueno, si hablamos de emprendimientos que se forman en la universidad, pueden ser emprendimientos estudiantiles, podrían ser emprendimientos que los hacen funcionarios, puede ser un mix, ¿verdad?, de funcionarios y estudiantes, ¿verdad? O puede ser, como les dije, que se forme
fuera de la universidad. Pero bueno, un emprendimiento de base tecnológica, porque aquí vamos a diferenciar los emprendimientos tradicionales, digámoslo así, y los de base tecnológica. Por ejemplo, ustedes han visto muchos emprendimientos, qué sé yo, de mujeres que hacen algún tipo de manualidad o ese tipo de cosas son emprendimientos, pero son tradicionales, ¿verdad? Aquí nos vamos a referir a emprendimientos que tienen como base conocimiento. Y como dice ahí, entonces son proyectos igual empresariales que nacen del conocimiento y que vienen a dar soluciones a necesidades del mercado por medio de productos o servicios. Normalmente se origina al interior de una institución de educación superior, o sea, una universidad, debido a que ahí es donde se realiza la investigación básica y aplicada. Entonces, podemos hablar que cuando eso se da, podría formarse una empresa, ¿verdad? Que se conoce como startup. No sé si han escuchado ese término, supongo que sí. Y esa es cuando la tecnología, bueno, una startup es cuando se forma una empresa donde la tecnología, digamos que no le pertenece a la universidad, pero si la tecnología le pertenece a la universidad y esa empresa se deriva de ahí, entonces eso es lo que se conoce como una spin-off. Hay diferentes, digamos, conceptos, pero digamos que esta sería una forma de diferenciar. De hecho, las spin-off requieren toda una normativa y en este momento se está discutiendo en el tecnológico para que haya una normativa sobre spin-off académica, o sea, empresas, pero especialmente que sean formadas por investigadores o por funcionarios. A ver, esto es con la formación de una empresa. Podría ser, y esto es bastante interesante, que se hagan como proyectos donde no haya formación de una empresa, pero que finalmente desarrollen una tecnología que puede ser perfectamente protegible por alguna modalidad de propiedad intelectual y esto se pueda vender, se pueda licenciar. Entonces vean que es un caso donde no hay una formación de empresa, pero sí hay una actividad, digamos que lucrativa. Ahorita hablamos de, bueno, siempre se ha hablado del modelo de la triple hélice, no sé si lo han escuchado, donde interviene la academia, el gobierno y el sector industria, como el modelo donde deben de interrelacionarse, ¿verdad? En un ecosistema de innovación. Sin embargo, ahorita se ha pasado como a modelos extendidos, donde se incluye además a los emprendedores y a la sociedad. Entonces, vean que la parte de emprendedores viene a ocupar como un espacio importante y separado de la parte de empresas, aunque un emprendimiento al final está una empresa, vea que lo estaríamos separando de esa categoría debido a la importancia que tiene. Bueno, normalmente las iniciativas de fomento al emprendimiento están muy orientadas a la parte de ideas de negocios. No sé si han visto algunas de estas actividades. Muchas de estas se hacen en el TEC. Yo como vengo de la escuela de biología, pues pongo un poco de ejemplo este que tenemos acá, que es el simbiotón, que lo realizamos, digamos, anualmente, ¿verdad? Aunque eso pues, se vio un poco afectado el año pasado por la pandemia, obviamente, pero es una actividad de un fin de semana, pero está basado en ideas también. Y por ahí tenemos, ¿verdad? El reto iTech, PITS, todo esto son iniciativas, pero que se basan en ideas de negocios. Incluso está la feria de ideas de negocios, o sea, más claro, no puede estar, ¿verdad? Ese que se basa en ideas. El asunto con las ideas, ¿verdad? Y ahí vemos los chicos, esto es de hace unos 4 años, yo creo, por ahí. Pues se reúnen ahí en un fin de semana y empiezan a generar ideas, tienen algún tipo de validación, por ejemplo, por parte de expertos o de académicos, o se invitan a empresarios también como para que vengan a evaluar esas ideas y al final se entregan pues de los ganadores, ¿verdad? Primero y segundo y tercer lugar y ahí están los equipos. En realidad son actividades bastante
motivantes y se consideran actividades de fomento al espíritu emprendedor. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que pasa después de esto, verdad? O sea, aquí podemos tener un equipo que haya ganado el primer lugar con una muy buena idea, pero resulta que dependiendo de el área donde se dé esto, porque este evento, como les digo, es de biotecnología, bueno, la parte de biología sintética. Pero entiendo que aquí también podrían haber, es el grupo donde estamos, pueden haber gente de química, ¿verdad? ¿Qué pasa si un equipo de estos entonces logra un primer lugar y quiere desarrollar esa idea? ¿Verdad? Ahí es cuando nos podemos encontrar con ciertos obstáculos porque las ideas, para empezar, no se pueden proteger. Entonces, y tienen un valor, digamos, ahí como tácito, pero todavía yo no podría hacer un negocio con una idea, ¿verdad? Porque no ha sido desarrollada, no se le ha agregado valor. Y entonces, después de que se generan las ideas, hay un aspecto de clarificación de las ideas, pero para poder desarrollarlas, es decir, agregarles valor y convertirlo finalmente en un emprendimiento, pues requiere de recursos económicos, que a veces este tipo de eventos pues otorga premios en efectivo, ¿verdad? Y les dan ahí ciertos recursos económicos. También podría requerir espacio e infraestructura y equipo especializado, especialmente en el área de bioquímica o también incluso en el área de aspectos químicos, pues también necesitan equipos y laboratorios. Y también necesitan capacitación y asesoría en temas que no son solamente técnicos. Podríamos estar hablando de aspectos legales o regulatorios, de mercado, ¿verdad? Cosas que intervienen en cualquier otro tipo de empresa. Entonces, a veces podría ser como muy limitante para un grupo de emprendedores llevar a cabo este tipo de ideas, de desarrollarlas, precisamente por esas limitaciones. Y ahí es cuando nace la posibilidad, y se los digo porque esto ha sido discutido en el TEC, en donde yo participé precisamente por la experiencia que tenemos en la Escuela de Biología con estos grupos, de abrir espacios dentro de la universidad, como se hace en otros países, no es algo nuevo, de abrir espacios dentro de los laboratorios para que los emprendedores, después de atravesar una etapa de, digamos, un trámite de aceptación por parte de las escuelas, que ingresen a las instalaciones y puedan hacer actividades que le permitan generar valor o ir agregando valor a esas ideas. Y por lo tanto, al agregarles valor a esas ideas, se puede culminar con un emprendimiento, o sea, con la formación de una empresa, o podría ser, como les comenté, con un intangible, con un proyecto que produzca una tecnología protegible por alguna modalidad de propiedad intelectual y eso se pueda después comercializar, vender la tecnología, sin necesidad de que haya la creación de una empresa. Entonces, pues el papel de las universidades en este tipo de actividades es muy importante porque es lo que le permite generar valor a estas ideas, ¿verdad? Y convertirlas ya en emprendimientos o proyectos con potencial de comercialización dentro de las universidades. Ahora bien, podría ser que alguien externo a la universidad pues también requiera de este tipo de servicios y pueda contratarlos. O sea, eso perfectamente puede pasar. El asunto es que ahorita yo participé en una comisión que se nombró para redactar el reglamento que permita hacer este tipo de cosas en el TEC. O sea que no es un asunto solamente de la Escuela de Biología, donde ya tenemos un laboratorio de emprendimiento, sino que eso se lleve a otras escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, una escuela de química, una escuela de física, la escuela de producción industrial, que esté normado y que se permita abrir esos espacios dentro de sus laboratorios. Entonces eso es algo que ya está por darse así de forma oficial. En los próximos meses yo esperaría que ya eso salga
publicado. Ahora, ¿cuáles son las características de esas empresas de base tecnológica que les comentaba, que se diferencian de los emprendimientos tradicionales? Bueno, que son intensivas en conocimiento. O sea que entre dos empresas que puedan tener exactamente los mismos activos de equipos o, qué sé yo, sí, principalmente ese tipo de activos como equipos, pues la diferencia va a estar en cómo lo hacen, ¿verdad? Lo que llamamos el know-how, y que eso es con conocimiento que ha adquirido la empresa. Entonces, son intensivas en conocimiento, tienen la capacidad de internacionalizarse rápidamente, o sea, un emprendimiento podría, a pesar de ser muy pequeño, incluso no tener instalaciones, podría tener una tecnología que hizo dentro de la universidad y donde se protegió por propiedad intelectual, podría estar negociando con una gran empresa en una feria internacional esa tecnología. ¿Ven? Entonces, el asunto es que, vamos a ver, los que han llevado, que no sé cómo está ahora, sinceramente, los que han llevado el curso de desarrollo de emprendedores, ese es el que da administración de empresas, pues normalmente yo me acuerdo cuando yo lo llevé hace millones de años, que lo que le decían a uno, bueno, es que usted tiene que generar una idea y tiene que hacer como todo, la simulación de todo el proceso de lo que se requiere para comercializarla, o sea, hasta venderla y los puntos de venta y las 4P eran el producto y el punto de venta y todo el asunto, ¿verdad? No sé si todavía es así. Pero resulta que en empresas de base tecnológica, y lo digo porque en biotecnología son bastante usuales, pero también puede ocurrir en otras áreas, no necesariamente una empresa tiene que hacer todo, ¿verdad? Imagínense que les voy a dar este ejemplo como con las vacunas, que ahora están, ¿verdad? Es un tema, digamos ahí, que está presente. Vean el montón de etapas que puede contener la fabricación de un medicamento, como una vacuna, pero podría ser cualquier otro medicamento. Está la parte de descubrimiento, o sea, todo lo que es la parte de investigación sobre las moléculas que podrían servir o tener alguna actividad farmacológica. Entonces, de las moléculas candidatas que haya, pues entonces pasan a los estudios preclínicos. Los estudios preclínicos son los que se hacen en animales, ¿verdad? Que ahí puede variar el modelo, pueden ser ratas, ratones, ¿verdad? Una vez que se hacen los estudios preclínicos, y ahí hay un filtro, ¿verdad? Porque podrían ser que a nivel preclínico unas moléculas no tuvieron los resultados esperados, entonces se descartan y siguen las que van, ¿verdad? Las que van funcionando. Y después de eso pasan a las fases clínicas, ¿verdad? Ahí me escuchan, sí, está. Entonces, en la fase clínica hay fase 1, 2 y 3, bueno, que ahí evalúan varias cosas de seguridad, ¿verdad? Para las personas que participan. Y después tiene una aprobación regulatoria. Después de eso ya pueden, digamos, en fase 3 incluso se puede salir al mercado y ahí es cuando ya empiezan a producir los medicamentos y a distribuirlos y todavía se siguen valorando aspectos, ¿verdad? Ya a nivel de la población en la que se está aplicando. Pero vean que si una empresa hace todo esto, que son realmente pocas en el mundo, se le llama, en este caso por ser de medicamentos, se le llama FIPCO, que es Full Integrated Pharmaceutical Company. Pero realmente, como les digo, son pocas. Lo que ocurre es que hay empresas, o en nuestro caso universidades, que se dedican solo a esta parte, a la parte de investigación. Hay otras empresas que solo se dedican a la parte preclínica. O bien hay universidades que hacen la parte de descubrimiento y también la preclínica. Hay empresas que solo hacen las fases clínicas, incluso podrían hacer solo fase 1, por decirles algo. Y hay otras empresas que hacen la parte de producción y de distribución, o algunas nada más producen y otras distribuyen, etcétera, etcétera. O sea, aquí podemos encontrar un montón de posibilidades. Lo que quiero explicarles es que
vean que esto no es la forma tradicional del emprendimiento ni de cómo funcionan las empresas. Como les dije, yo puedo tener solamente una empresa que se dedica a este cuadrito de toda la cadena de valor, ¿verdad? Entonces, esta empresa nunca va a vender el producto. O sea, nunca va a vender, por ejemplo, la vacuna, ¿verdad? Ni la va a comercializar, ni la va a ver hecha. Entonces, pero sí forma parte de la cadena de valor. Entonces, estas son características de las empresas de base tecnológica y que a veces el emprendedor no conoce. Entonces, tal vez el emprendedor quisiera abarcar todo esto y es imposible y es súper caro a veces. Entonces, es muy importante que los emprendedores se vean o hagan el análisis para saber cuál va a ser su modelo de negocio, de forma que sepan dónde empieza y dónde termina lo que ellos van, ¿verdad? Están haciendo. Ok, otras características de las empresas de base tecnológica. Perdón, ¿alguien habló? Otras de las características de las empresas de base tecnológica es que requieren de alianzas estratégicas. Por ejemplo, yo no tengo cierto equipo, requiero hacer ciertos análisis y no tengo el equipo, no tengo las condiciones, incluso podría tener los recursos, pero sería, no los voy a usar, o sea, voy a comprar un equipo que tal vez no lo voy a usar tanto. Entonces, para eso se hacen alianzas estratégicas que implican contratos con otras empresas o con la misma universidad. De hecho, para eso, como les comenté ahora, para eso es lo que se está haciendo en el TEC, de permitir que los emprendedores utilicen las instalaciones del TEC para que no tengan que hacer una inversión comprando equipos que a veces son imposibles de comprar, de lo caro que son. Entonces, esta parte de alianzas estratégicas es muy importante. De hecho, les cuento, hay empresas que nunca compraron nada de laboratorio, o sea, ni un Beaker, ni un Erlenmeyer, nada. Y lograron desarrollar una tecnología a punta de alianzas estratégicas que les culminó en una patente y en una tecnología que está en un papel, ¿verdad? Porque ni siquiera es algo tangible. Y eso tiene un valor inmenso, ¿verdad? Que lo pueden ir a vender en una feria internacional y pueden haber clientes que pagan muchos miles de dólares por esa tecnología. Y es un papel, ¿verdad? Porque es conocimiento que se generó, es valor que le agregaron a la idea y que ahora puede ser comercializado. Y eso está relacionado con ese último punto que dice que se generan y se negocian activos de propiedad intelectual. Entonces, yo no tengo el producto o el servicio todavía, pero tengo un activo de propiedad intelectual que puede ser intermediario y eso es lo que me permite a mí negociar la tecnología. La propiedad intelectual ahora es básica en tecnología, no solamente en el área vivo, sino en el área incluso de tecnologías de información y comunicación, la parte química, o sea, hay muchas áreas donde se implementa la propiedad intelectual, en algunas es más, digamos, que crítica que en otras, pero es un tema que permite hacer negocios de una forma bastante exitosa en empresas de base tecnológica. Ok, algunas otras características, la facturación no viene pronto. Eso quiere decir que una empresa de estas podría no vender nada durante años, no facturar nada durante años, pero cuando la vende o cuando hace esa factura es por mucho, mucho dinero. Entonces, durante todo ese tiempo, ¿cómo se sostiene esa empresa si no factura? Bueno, con inversión, ¿verdad? Durante todo ese tiempo lo que reciben es inversión y aquí hay un montón de tipos de inversión, ¿verdad? Al principio hay fondos que son no reembolsables, por ejemplo, del gobierno, capital de riesgo que hay gente que está dispuesta a dar a cambio de algunas acciones. Y ya conforme se va agregando valor, pues empieza otro tipo de financiamiento que puede ser de mucha cantidad de dinero. O sea, por ejemplo, inversión de ángeles o ángeles inversores que pueden ir dando para poder concretar esa tecnología y al final poder comercializar. Requiere de talento humano especializado, ¿verdad? Eso también es muy importante. Y en general la empresa requiere de alta especialización. Entonces hay un montón de sectores de la empresa
en los que podría no, digamos, decidir la empresa que no se va a meter y eso lo terceriza, o sea, lo subcontrata a otra empresa para especializarse en algo muy particular. Y, por ejemplo, todo esto que yo acabo de decir se traduce en que son empresas de alto riesgo, ¿verdad? Y eso lo tiene que saber el emprendedor, lo tienen que saber los inversionistas, porque implica que en cualquier momento las cosas no podrían salir bien, pero eso es una característica de las empresas de base tecnológica. Por ejemplo, imagínense que en esta figura que tengo acá, conforme esto, digamos, es lo más temprano y esto es lo más reciente, digámoslo así. Se va avanzando en esta dirección, de izquierda a derecha. Conforme se va avanzando de izquierda a derecha, conforme se avanza de vagón en vagón, digámoslo así, de cuadrito en cuadrito, el valor aumenta. Pero el riesgo disminuye, porque aquí hay mucho riesgo de que no funcionen muchas cosas. Conforme se va avanzando, pues ya se van viendo cosas más seguras, digámoslo así, pero podría ser que un medicamento se caiga aquí en fase 3, cuando ya se han invertido incluso millones de dólares. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿verdad? Esas cosas pasan. Entonces, les comentaba, si no se tienen los recursos necesarios, como los que mencioné, pues las ideas se quedan como ideas, ¿verdad? Y no son protegibles y no tienen valor, ¿verdad? También el no fomentar el emprendimiento, pues no aumenta el número de empresas y eso desincentiva la economía del país. Y es muy desmotivante, ¿verdad? Ante esas faltas de oportunidades y no se cumple con la misión y la visión de las universidades, especialmente una universidad como el Tecnológico, ¿verdad? Cuya misión y visión está muy orientada hacia la parte empresarial. Entonces, hasta aquí un poco de lo de emprendimiento, ¿verdad? Como darles esa diferenciación con respecto a los emprendimientos tradicionales y, digamos, las características que tienen. Y para entrar un poquito en tema de propiedad intelectual y relacionarlo con lo que estoy hablando, es, bueno, un término que yo supongo que todos ustedes conocerán o lo habrán escuchado, probablemente algunos lo tengan más claro que otro. Pero bueno, para hablar de propiedad intelectual a mí me gusta siempre empezar definiendo el término de propiedad, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo, algo, digamos, una propiedad, algo que es de mi propiedad, por ejemplo, podría ser una casa o un carro, ¿verdad? Nada más que en este sentido estamos hablando de un activo tangible o de un bien. Entonces, por ejemplo, un carro, ¿verdad? Yo soy el dueño de ese carro, o sea, es de mi pertenencia, yo soy el titular, digamos. Y yo puedo hacer con ese carro lo que yo quiera en el sentido de que, bueno, ahora con la restricción es un buen ejemplo. Pero bueno, yo podría salir, ¿verdad? Y montarme, yo puedo montar a quien yo quiera en mi carro, se lo puedo prestar a quien yo quiera, pero hay ciertos impedimentos, ¿verdad? Que muchos son por ley, como esto de la velocidad, o pueden haber por decretos también, por ejemplo, lo de la restricción. Entonces, no es tan cierto que yo puedo hacer todo lo que yo quiera con ese carro, pero en buena teoría puedo hacer bastante. Y el asunto es que yo puedo permitir o no que alguien utilice mi carro o pueda ingresar a mi carro. Entonces, en el caso de propiedad intelectual, en lugar de estar hablando de una casa o de un carro, pues lo que estoy hablando son de creaciones de la mente humana, del intelecto humano. Entonces, por el hecho de yo crearlas, se me otorga a mí, y eso lo otorga el Estado, se me otorga un derecho, ¿verdad? Y el derecho generalmente lo que me dice es, usted puede utilizar eso que usted hizo, que lo está protegiendo, para que usted lo explote comercialmente y que también pueda permitir que otros lo utilicen, o podría evitar o prohibir que otros lo usen, ¿verdad? Que es el caso donde yo dije, puedo montar o no a alguien o puedo prestar mi carro o no. Entonces es una autorización, eso es una licencia. Pero también hay algunas cosas en la ley
que no me permiten hacer todo lo que yo quiera, que son algunas limitaciones que están también dadas por ley. Pero entonces ese es el concepto de propiedad intelectual. Son tipos de propiedad que son intangibles, que resultan de la creación de la mente humana, ¿verdad? Y por lo tanto se me da un derecho. Aquí en el país está, en términos de propiedad intelectual, es el Registro Nacional, el que queda ahí en Zapote, el que tiene las oficinas o el que gestiona esta parte de propiedad intelectual. Entonces, por ahí hay un edificio completo de propiedad intelectual donde hay una oficina de patentes, está la oficina de derechos de autor, de marcas, y hay un tipo de propiedad intelectual que se llama de obtenciones vegetales, que son nuevas variedades de plantas, que eso lo administra la Oficina Nacional de Semillas, no el registro. Entonces, para que sepan también eso. Entonces, ¿por qué es importante conocer la propiedad intelectual o cuál es la importancia que tiene? Bueno, porque es un asunto que permite un reconocimiento a aquellos que hacen ese tipo de creaciones o invenciones, ¿verdad? Y también que le permite a estos titulares del derecho tener una retribución económica. O sea, que al explotarlo o al dar licencias ¿verdad? para comercializarlo, pues entonces hay pagos de por medio, ¿verdad? Y entonces eso le permite, digamos, puede ser un negocio para una persona que se dedique a esto o una entrada adicional. Al conceder derechos de protección, entonces se fomentan otros esfuerzos y la industria puede avanzar. ¿Por qué? Porque la tecnología va aumentando, ¿verdad? Hoy fabricaron esto, hoy inventaron esto y el día de mañana van a hacer algo mejor y ya como alguien vio que se hizo eso mejor, pues le agrega otra cosa y ahí va, ¿verdad? Aumentando la tecnología. Eso es lo que se llama el estado del arte, ¿verdad? O el estado de la técnica que va aumentando, va creciendo. Entonces la idea es que al proteger se incentive este crecimiento, ¿verdad? Que se vaya agregando nuevo conocimiento y además que se pueda explotar comercialmente, por lo tanto también favorece el comercio internacional. ¿Ok? Y entonces cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de dos grandes mundos. Uno es el de derechos de autor, que supongo que también lo han escuchado, derechos de autor y derechos conexos, y todo lo que es propiedad industrial. Pero la gran sombrilla de esto se llama propiedad intelectual. Entonces voy a referirme rápidamente a los más importantes. Uno es el derecho de autor. Pues resulta que el derecho de autor lo que protege son obras literarias y artísticas. Entonces aquí entra todo lo que son, por ejemplo, obras escritas en cualquier modalidad, libros, todo lo que son artículos científicos que ustedes utilizarán mucho. Puede ser poemas, o sea, todo lo que sea escrito, independientemente del soporte material, porque puede ser un libro, puede ser un folleto, puede ser digital, ¿verdad? Puede estar en un disco, en un USB, ¿verdad? No importa el soporte material, pero es una obra escrita. Todo lo que son obras musicales, toda la industria de la música gira alrededor de los derechos de autor, ¿verdad? Puede ser la música, la letra, todo eso se protege por derechos de autor. Obras artísticas como pinturas, esculturas, dibujos, planos, qué sé yo, y todas las técnicas que hay, ¿verdad? Acuarela, y, bueno, todo lo que hay en pintura. Algo importante, el software. No sé si alguien de acá se dedica a software, pero bueno, todo lo que es software se protege por derechos de autor y las bases de datos electrónicas sin incluir la información que contenga la base de datos, sino es cómo se dispone la base de datos. Lo importante aquí es que la obra es un asunto intangible. Sin embargo, se debe de plasmar en un soporte material. Y hasta ese momento, hasta que se plasme en algún soporte, es cuando obtiene la protección. Entonces, para ponerles un ejemplo, una novela escrita ya ahorita le doy la palabra a Juan Ignacio. Una novela que está escrita, que ustedes van a comprar a la librería internacional, ¿verdad? Uno podría decir, sí, es que, ¿verdad? Yo la compré, entonces esta es, ¿verdad? Yo lo compré, el libro es original,
pero realmente la obra es la novela que está ahí, que es intangible y está dispuesta por medio de palabras y oraciones, ¿verdad? Y párrafos, está dispuesta en un soporte material, pero la obra es algo intangible, igual como una pintura, ¿verdad? El soporte material es el lienzo, la tinta o la pintura como tal, pero la obra es todo eso, pero es un concepto intangible. Pero hay que ponerla, hay que plasmarla. Y vean que, porque si no, si uno no las plasma, se queda en idea, ¿verdad? Yo en este momento yo les puedo decir, ay, bueno, me imagino una pintura de qué sé yo, del lago, del TEC, ¿verdad? Pero que tenga ahí 3 patos nadando y 4 personas viéndolo, y entonces yo me la imagino, ¿verdad? Y yo tengo una idea de esa pintura. Pero por solo el hecho de pensarla, no me da ninguna protección. Hasta que yo llegue y la pinte y haga los 3 patos y las 4 personas y en la técnica tal y lo ponga en un soporte material, hasta ese momento tengo el derecho. ¿Ven? Entonces, no se protegen las ideas, se protegen cuando se plasman. En este caso estamos hablando de derechos de autor, es ponerla en un soporte material, pero si lo que voy a hacer es un bioreactor, pues también tengo que describirlo y en algún momento tengo que hacerlo, ¿verdad? Juan Ignacio. Solo, digamos, que me parece un poco curioso, digamos, que las bases de datos de software están como bajo derecho de autor, digamos, a pesar de que es como, que aquí dice como son obras literarias y artísticas, y me pregunto, entonces, como un GMO, ¿también quedaría bajo derecho de autor o estaría más en otro lugar de como la sombrilla esa de propiedad intelectual? Vamos a ver. Para responderle sobre el software, yo no soy especialista en software, ¿verdad? Para empezar, pero lo que cuando me lo explicaron, porque para mí también tenía dudas sobre el software, así como yo puedo escribir un libro utilizando, ¿verdad?, el alfabeto y las palabras que existen en castellano, si yo lo voy a hacer en idioma español, pues entonces la forma en que yo acomodo esas palabras para transmitir una idea y escribir una novela, por decir algo, entonces es lo que me permite hacer una obra. En software es lo mismo, pero hay todo un lenguaje de programación, ¿verdad? Porque hay que darle todas las instrucciones y todos los comandos y acomodar las cosas como deben ser. Y eso es lo que hace en ese acomodo del lenguaje de programación que aquello funcione y haga algo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el software se considera como una obra literaria, ¿verdad? Sofisticada, pero al final es literaria. ¿Ven? Y lo otro que me preguntó Juan Ignacio es sobre Como los organismos genéticamente modificados. Ajá. Sí, eso se lo contesto y lo voy a apuntar acá cuando veamos lo de patentes. Lo que le puedo decir es que, digamos, porque eso es más materia de patentes. Las cosas que ya existen en la naturaleza no se pueden proteger. O sea, digamos, si yo descubro una nueva especie de planta, ¿verdad? Yo no la puedo proteger por patente porque ya existe, ¿verdad? O sea, yo no estoy agregando intelecto a eso, ¿verdad? O sea, ya existía. Pero los organismos genéticamente modificados no son así, o sea, tienen una diferencia, ¿verdad? No son tal cual están en la naturaleza. Entonces, ahí hay ciertas cosas, pero eso lo voy a anotar aquí para contestárselo después. Ok, seguimos entonces con derecho de autor. El asunto con el derecho de autor es que no se valoran los méritos, digamos. Yo puedo hacer un dibujo espantoso, que yo para eso soy bastante malo, pero digamos, a mí me ponen a dibujar una casa y probablemente dibuje una casa que incluso para mí es fea. Pero una vez que yo finalizo la obra, ya tiene derechos de autor. Vean qué interesante. Y digamos, si viene aquí un pintor que es reconocido y tiene mucha habilidad para esto, ¿verdad? Mucho talento, el mismo dibujo que haga o el dibujo que haga, pues tiene los mismos derechos de autor que el mío. Exactamente los mismos. Lo que pasa es que para efectos de comercializarlo,
ya el de él puede ser más caro que el mío, ¿verdad? Porque la gente puede decir, ah, no, es que ese está más bonito que el que hizo usted. Entonces, pero ya eso es un asunto de mercado. A nivel de derechos de autor tienen los mismos derechos. ¿Ven? Entonces, además podría ser que yo haga un dibujo y que yo diga, ay, me quedó muy bonito mi dibujo, ¿verdad? Y que hayan personas que digan, ay, sí, está bonito, y hay otras que digan, no, la verdad es que es espantoso. Ven, entonces eso también depende mucho de quien lo vea. Pero entonces será el mercado quien diga cuánto estaría dispuesto a pagar por una obra de ese tipo. El asunto es que tienen que ser originales. Y algo original es que no sea copia de otra cosa, ¿verdad? Entonces, mientras yo haga algo original, tiene derechos de autor. Como les digo, estamos hablando de pintura, escultura, escritos, etc. Y interesante es saber los derechos que uno tiene cuando tiene derechos de autor. Y vean que el de derechos de autor pareciera ser algo como que es ajeno a mí, porque yo no escribo libros, pero ni sé dibujar, ni hago escultura, ni nada de eso. Pero resulta que ustedes tienen, siendo estudiantes, ¿verdad? Y asumiendo que todos son estudiantes, ustedes todos los semestres a cada rato hacen obras y están protegidas por derechos de autor. Por ejemplo, todo lo que hacen ustedes de presentaciones en PowerPoint, eso es una obra. Los trabajos que ustedes hacen como proyectos finales, que hacen un documento escrito, eso es una obra. Si hacen tesis o hacen su trabajo final de graduación y hacen un documento, eso es una obra escrita. Si escriben un artículo científico, también. ¿Qué más? Bueno, si hacen alguna aplicación, no sé si hay alguien aquí que hace aplicaciones de eso, también eso es una obra. Entonces, vean que probablemente hagan muchas obras y no se habían dado cuenta, más los que son de corte artístico, ¿verdad? Que a lo mejor alguno de aquí compone o hace música o no sé, algún tipo de tipo de cosa artística, ¿verdad? De artes plásticas. Entonces, por eso es que es importante. Y vieran que a nivel del tecnológico, muchas veces, digo siempre, o sea, todos los años, hay conflictos bastante importantes sobre derechos de autor. Porque como yo trabajé en la oficina de vinculación, donde vemos esta parte, vieran los problemas que llegan ahí. O sea, es que son problemas serios y la mayoría son de derechos de autor. Pero entonces, a nivel de derecho de autor, cuando se hace una obra, y esto es importante, las obras no hay que irlas a proteger allá a Zapote. Como les mencionaba, ellos son los que administran eso. Pero realmente la ley dice que el derecho se obtiene con la finalización de la obra, con la creación de la obra. Es decir, que si yo en este momento hago un PowerPoint, este PowerPoint que yo les estoy presentando, en el momento que le di guardar como y le di guardar ahí, ya yo tengo derechos de autor. ¿Verdad? No tuve que ir allá a registrarlo ni nada. Sin embargo, la ley también da la posibilidad de que lo hagan de forma como de depósito. Especialmente si ustedes se dedican a la parte de, qué sé yo, si escriben libros, por ejemplo, o hacen software, sí se recomienda que lo vayan a depositar allá a Zapote, al registro, en caso de que haya alguna disputa legal que haya quedado ahí depositada la prueba. Sería la obra y en una fecha dada. Entonces, por eso es importante. Entonces, como les digo, una vez que uno finaliza una obra, se crean inmediatamente y automáticamente dos tipos de derecho. Uno es el derecho moral y el otro es el derecho patrimonial. El derecho moral es el que le permite al autor tener como la paternidad, digámoslo así, o la maternidad en caso de mujeres, sobre la obra. Es que yo diga, ese chiquito es mío, ¿verdad? Esa obra yo la hice y por lo tanto requiero o merezco cierto reconocimiento por eso. Yo no puedo regalar o decir que no la hice yo, ni puedo ceder. ¿Alguien tiene el micrófono? Vamos a ver. Que creo que ya. Entonces, como les comentaba, el derecho moral no se puede ceder ni renunciar. O sea, si yo hice una obra, yo no puedo decir, ah, no, yo no la hice, o voy a decir que la hizo tal persona. No se puede hacer eso. Y es perpetua, o sea,
desde que se crea la obra, se muere el autor y para todo el resto del tiempo, siempre va a ser, el derecho moral siempre va a existir. En cambio, el derecho patrimonial es el que permite a los autores tener una remuneración derivada de la explotación de esa obra. Y ese sí tiene una vigencia, son la vida del autor más 70 años después de la muerte. Entonces vemos varios ejemplos para que les quede claro. Si ustedes ahorita hicieran una obra, como decir una pintura, que eso tiene un solo original, ¿verdad? Que es la pintura como tal, ustedes normalmente han visto que en la pintura le ponen la firma. Bueno, eso tiene que ver con derecho moral. Es como decir, esta obra la hizo tal persona, ese es el autor. Por más que ustedes la vendan, por más que, sí, que la vendan o que la permiten fotografiar y que la pongan en un libro, etcétera, siempre se debe reconocer que el autor fueron ustedes, el que las hizo, la persona que lo hizo. Ese es el respeto del derecho moral y ustedes se podrán morir y pasarán muchos años y siempre esa pintura, si queda ahí, va a decir que es de ustedes, o sea, esa paternidad. Pero el derecho patrimonial es el que permite dar licencias. Entonces yo, por ejemplo, si yo hice esa pintura, podría dar una licencia para que sea reproducida y puesta en camisetas, por decirles algo. Y entonces las camisetas se venden y todo el asunto. Yo le di la licencia a una empresa para que pusiera esa obra, la dispusiera al público por medio de la impresión en camisetas. Y entonces, por eso, a mí me dan cierta cantidad de dinero. Pero yo, por ejemplo, lo pudiera haber licenciado por un año o para que hicieran las camisetas en Costa Rica y después la licencié para que lo hicieran en Panamá y otra licencia para, qué sé yo, para Sudamérica. No sé, ustedes pueden partir o segmentar el derecho patrimonial como quieran, dependiendo de la cantidad de dinero que como quieran comercializarla. Si yo cedo totalmente los derechos patrimoniales a una empresa que haga eso, entonces ellos son los únicos autorizados, ¿verdad? O los dueños del derecho patrimonial para seguir haciendo eso de las camisetas. Y si yo lo cedí, esas personas pueden ceder licencias a otros, etc. Ahora bien, en música también se ve mucho, ¿verdad? A veces muere el cantante, que también, o el que tenga la autoría o los derechos, se muere y incluso muerto, la gente sigue lucrando de eso y es porque eso se puede heredar o se puede ceder, ¿verdad? Y nada más que lo pueden hacer por 70 años después de la muerte. Después de 70 años, la obra queda libre, digámoslo así. Eso es lo que se llama el dominio público. Y entonces ahí se podría hacer uso de la obra sin tener que pedir permiso. Incluso yo podría hacer un concierto ahí en el teatro tal con obras de Beethoven sin tener que pedir permiso a nadie porque ya esas obras están en dominio público. De lo contrario tendría que pedir permiso si voy a hacer algún tipo de explotación comercial. Eso es un poquito de derecho de autor. Vean, es todo un tema, o sea, se podría dar un curso completo de derechos de autor porque es bastante amplio. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo acá, entonces paso a la parte de propiedad industrial. Entonces, en propiedad industrial se considera que son objeto de protección de la propiedad industrial, son invenciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio. Normalmente son derechos territoriales, es decir, que solo se hace valer en el país donde fue otorgado el derecho. Algunos ejemplos: patentes, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados. Eso es interesante para los de electrónica, por ejemplo. Obtenciones vegetales y secreto industrial. Por ejemplo, una patente, si a mí me otorga el Estado una patente aquí en Costa Rica, es válida solamente aquí en Costa Rica, ya no en Panamá, si no la solicita en Panamá, ¿verdad? Entonces eso es importante, igual con las marcas y el resto. Los secretos, pues es que el secreto tiene una característica muy, muy particular y es que simplemente no se revela la información, ¿verdad? Entonces podría ser válida independientemente del territorio donde esté. Pero una de las más importantes son las patentes de invención y eso es algo que se habla mucho en el área de ciencias de la vida,
¿verdad? Todo lo que es bio, incluso en la parte de medicamentos, en la parte química, hay muchas patentes de productos químicos. Y básicamente las patentes de invención lo que hacen es describir una invención, hay que hacer una solicitud, ¿verdad? Y es valorada por el Estado por medio de sus oficinas de patentes y lo valoran y otorgan el derecho. Si le otorgan el derecho, quiere decir que esa persona que es titular va a poder explotar o excluir a que terceros lo hagan durante 20 años. O sea, es como un monopolio legal, digámoslo así. El tiempo empieza a correr desde que se hace la solicitud, no desde que se entrega el derecho o que se otorga el derecho, sino desde que se hace la solicitud. Empiezan a correr los 20 años. Después de esos 20 años, pues entonces esa tecnología o esa patente queda libre, digámoslo así, en dominio público y entonces ya no hay que pedir permiso al titular, ¿verdad? Entonces digamos que los titulares tienen 20 años para poder explotarla de una forma monopólica en los territorios donde fue otorgada, porque recuerden que es territorial. Entonces, las invenciones que se definen como soluciones nuevas a problemas técnicos pueden ser productos o pueden ser procedimientos. Cuando hablamos de productos puede ser un producto tangible, una máquina, herramientas o pueden ser procedimientos. Entonces hay patentes que se llaman patentes de producto y otras que son patentes de proceso o de procedimiento. Normalmente el procedimiento es para hacer el producto sobre el cual se está solicitando la patente también. ¿Verdad? Entonces, al final a uno lo que le otorgan es un documento que es otorgado por la oficina de patentes y eso es lo que le permite a uno, digamos, certificar de que uno tiene el derecho. Entonces, con eso le permite a un inventor, pues entonces explotar o mandar a fabricar ese producto y comercializarlo y obtener beneficios económicos sobre eso, ¿verdad? Por ejemplo, un teléfono, una tecnología tan compleja como esta, pues entonces lo que quisiera explicarles con esta figura es que no existe una patente de un teléfono como tal, sino que dentro de un iPhone, que este es un iPhone, existen un montón de patentes. O sea, estamos hablando de que pueden haber 2000 patentes dentro de un teléfono celular. O sea, que cositas muy pequeñas dentro del teléfono celular son sujetas de patente o fueron solicitadas o otorgadas como patentes. Entonces, qué sé yo, equipos como muy elaborados, muy sofisticados, como, no sé, un vehículo, un bioreactor, un HPLC, ese tipo de máquinas, pues realmente tienen ahí adentro un montón de invenciones que están protegidas por patentes. Algunas vigentes, algunas ya vencieron, ¿verdad? Entonces, para que también tengan en cuenta eso. Hay cosas que no se consideran invenciones y aquí voy con un poco la pregunta que hizo Juan Ignacio, ¿ves? Por ejemplo, en Costa Rica, eso va a depender de ¿cómo se llama? De las legislaciones. En Costa Rica no se pueden proteger por patente las plantas. De hecho, está una lista de excepciones y dice no se protegen las plantas ni los animales. Entonces yo no puedo llegar a patentar una planta. Sin embargo, hay una ley especial, y como ustedes vieron, aquí cuando hago la lista de modalidades, hay una que es obtenciones vegetales, la penúltima. Es que hay una categoría especial para plantas, pero esas plantas no pueden ser especies, porque las especies existen tal cual en la naturaleza, sino que tienen que ser nuevas variedades que se han desarrollado por mejoradores genéticos, ¿verdad? O fitomejoradores. Entonces, es una categoría especial que no es patentes. Entonces, un organismo genéticamente modificado, como una planta transgénica, podría ser sujeta de una obtención vegetal, de un derecho de obtentor. Y además, más que eso, lo que se protegería, que vean qué interesante, sería el gen que lo hace ser transgénico o el cassette de genes que lo hace ser transgénico, porque la legislación de Costa Rica lo que dice es que no se puede proteger el ADN tal cual está en la naturaleza. Pero si cumple con los requisitos de patentabilidad, sí se puede proteger. O sea, que sí existe la posibilidad en Costa Rica de proteger
ácido desoxirribonucleico que sirva para algo, ¿verdad? No es ahí cualquier secuencia, pero digamos, un transgen podría patentarse en Costa Rica si cumple con los requisitos. Entonces, si yo tengo una planta transgénica, no la protegí por ninguna forma de obtención vegetal y no puedo hacerlo por patente, pero sí tengo la patente del gen, si yo me doy cuenta de que alguien está usando una planta con ese gen, yo lo puedo demandar. ¿Por qué? Porque dentro de la planta, que es indivisible, porque ahí está el gen en cada célula, pues está infringiendo la patente. Entonces es como si yo tengo la patente sobre el transgen, es como que automáticamente yo la tuviera sobre la planta, porque es algo indivisible. No es como un teléfono que tal vez hay una piecita ahí que está patentada y estoy infringiendo una patente que yo la pueda quitar y la pongo por otra. En plantas no se podría hacer eso. Entonces, al tener, y eso es un caso que tuve que analizar, en una planta transgénica, aunque a mí no me den la patente sobre la planta, si me la dan por el gen, es como que tuviera sobre la planta. Es como, no sé si me explico, es como que la abarca. Hay otras cosas que no se pueden patentar, por ejemplo, bueno, los descubrimientos, eso ni siquiera son invenciones y por lo tanto no se pueden patentar. Los animales no se pueden patentar. Los microorganismos, que es esta figura que está ahí, que es una bacteria, los microorganismos no se pueden patentar tal cual están en la naturaleza, pero si son diferentes a tal cual está en la naturaleza, entonces sí. Entonces todo lo que son transgénicos a nivel de microorganismos, y hay toda una definición de microorganismos, sí se podría patentar. Bien, entonces ahí hay algunas excepciones. Ahora, para que a mí me otorguen una patente, tiene que cumplir 3 requisitos, que no son nada fáciles, por cierto. Uno es novedad, eso quiere decir que no haya algo igual en el estado de la técnica antes de la fecha de solicitud, ¿verdad? O sea, si yo llegué hoy a hacer la solicitud de patente, el perito que revise eso, que debe ser un perito que es versado en la materia, si es de biotecnología, será en biotecnología, si es de un medicamento, será un farmacéutico, etcétera. Entonces, ese perito de fondo lo que va a hacer es analizar lo que hay antes de hoy, o sea, de hoy para atrás. Si no hay algo igual, entonces es nuevo. El segundo requisito que se analiza es el de actividad inventiva. Dice algo que no sea obvio para un experto en la materia. Entonces, para darles un ejemplo, si hay un compuesto químico, un compuesto que es nuevo, ¿verdad? Cumple con el requisito de novedad, digamos que cumple con actividad inventiva, digamos tengo el compuesto A, es nuevo, cumple con actividad inventiva y sirve para, no sé, para atacar cierta enfermedad, o sea, tiene alguna utilidad. Y después yo llego a solicitar, patentar un isómero de ese compuesto, un isómero, no sé, óptico. De ahí el isómero es nuevo, ¿verdad? El nuevo isómero es nuevo, no existe tal cual. Pero resulta que ese isómero pues, no le da una funcionalidad distinta, no tiene nada que aportar, ¿verdad? Diferente al otro. Entonces, aunque cumpla con el requisito de novedad, no tiene actividad inventiva porque realmente no hace más que el otro, ¿verdad? O por ejemplo, un equipo que yo lo utilice para, no sé, para filtrar agua del tubo y que después yo pretenda patentarlo para filtrar agua de pozo, por decirles algo. Entonces, el perito va a decir, bueno, sí, puede ser nuevo, ¿verdad? Pero lo que hace realmente lo que realmente está haciendo es obvio, ¿verdad? No tiene así como un salto importante de invención. Ven, entonces es como muy relativo y como muy subjetivo y hay que analizarlo muy bien. Incluso uno podría encontrar 2 documentos en el estado de la técnica en los que uno busca y si uno los junta y me da lo que está solicitando, pues realmente no tiene actividad inventiva. Y la aplicación industrial es que realmente ese producto o ese procedimiento tenga utilidad en la industria y el comercio. Si yo, por ejemplo, vengo aquí a proteger un compuesto químico y yo no demuestro que sirva para algo, pues entonces podrá cumplir los otros 2 requisitos, pero el último no.
¿verdad? Entonces no se puede patentar. Para que me otorguen una patente yo tengo que cumplir con los 3 requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Y el plazo de protección ya yo lo comenté. Y ya para finalizar, porque sé que estoy un poco sobre tiempo, para dar un espacio de preguntas si las hubiera, es el de marcas. Este es como muy común, digámoslo así, porque nosotros estamos expuestos a marcas constantemente. O sea, si ustedes se dan cuenta en este momento, alrededor suyo pueden haber cientos de marcas, ¿verdad? Empezando por la computadora o el teléfono en el que están, es de una marca. La ropa que tienen, la camisa es de una marca, el pantalón, los zapatos son de otra marca, etcétera, ¿verdad? Tienen marcas comerciales. El televisor, no sé, aquí estoy viendo una bebida, tiene marca. En realidad, estamos muy expuestos a marcas, ¿verdad? Entonces, básicamente, una marca es un signo que se utiliza para distinguir productos o servicios que ofrece una empresa o una persona de los ofrecidos por otras, o sea, es para poder diferenciarlos. Y se registran ante la oficina de marcas, que aquí hay también una oficina de marcas, y tiene que cumplir 2 características que ahorita voy a definirlas. Pero, debe ser distintiva y no debe de inducir a engaño. Con esos 2 requisitos podría otorgarse un registro de marca, un derecho de marca. Vean la WWF, pues está registrado como una marca, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Registrado en el circulito. Y además también es una obra, porque recuerden que las obras son un dibujo, una figura como esta, está protegida también por derecho de autor, que es el copyright. ¿Verdad? Cuando ven la C con el circulito, esto es materia de derechos de autor. La R en el circulito es materia de marcas, de derecho marcario. Entonces, esto tiene, digamos que doble protección, si ustedes se dan cuenta. Pero bueno, estamos en marcas, entonces eso está registrado como marca. Vean, por ejemplo, este montón de marcas que a las que muchos de nosotros conocemos. Incluso vean la del TEC. La del TEC ha ido variando con los años. Bueno, antes de esta había otra que no sé si la han llegado a ver, que es como un escudo ahí amarillo con verde. Bastante, bueno, a mí no me gusta mucho, pero bueno, es como el tradicional, el original, ¿verdad? Después tuvimos esta que es con estos rombillos. Y después, ahora tenemos esta. Esta es la última marca que está registrada para el TEC. Ahora, el TEC podría tener registradas varias al mismo tiempo, eso también puede ser. Pero las marcas evolucionan. Vean esta de la Pepsi, cómo fue evolucionando con el tiempo, ¿verdad? De hecho, a veces uno ni se da cuenta, ¿verdad? Pero ahí van evolucionando con el tiempo. Y se convierten en marcas muy fuertes, por lo menos estas que vemos acá, excepto la del TEC, bueno, son marcas bastante conocidas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces son las que se llaman notorias, marcas notorias. Y hay algunas que han sido tan posicionadas que no requieren ni siquiera de la parte descriptiva nominativa, o sea, con palabras, sino solo la parte figurativa, como esta que está aquí abajo, que yo supongo que todos al verla sabrán que es Nike, ¿verdad? Entonces ya ellos solamente usan un elemento figurativo. Las marcas más fuertes son las que tienen elementos figurativos y elementos de texto, ¿verdad? Vean, por ejemplo, Canon. Canon tiene, bueno, es una palabra, pero está dispuesta en cierta forma. O sea, las letras tienen cierta tipología que forman parte de la marca, que son características de la marca. Y entonces, los 2 requisitos, dice que una marca debe ser distintiva, eso es que tiene que ser intrínsecamente capaz de distinguir los productos y los servicios. Cuando las marcas son muy descriptivas, pues no son distintivas. Por ejemplo, el teléfono o la marca Apple, Apple significa manzana, ¿verdad? Y vean que está asociada a dispositivos electrónicos, entonces no está protegiendo manzanas. Lo que no sería posible es que yo le ponga Apple, la marca Apple, si yo vendo manzanas. O sea, porque está siendo totalmente descriptiva. Eso no se permite. ¿Por qué? Porque si yo le pongo la marca manzana a mis manzanas, de otro montón de mi competencia incluso va a seguir usando esa palabra porque así es como se llama el producto. Entonces estaría como infringiendo la marca cada rato al mencionarla, ¿verdad? Entonces por eso es que tiene que ser totalmente diferente a lo que está protegiendo, o sea, ser distintivo. Y lo otro es que no induzca engaño, ¿verdad? Entonces es cuando la marca indica que los productos y servicios poseen ciertas características que no tienen.
¿verdad? Entonces también todo lo que son las marcas piratas, pues no podrían ser protegidas como marcas porque están induciendo engaño. Están induciendo engaño porque parecen las marcas de otra empresa que ya existe. Vean, por ejemplo, esta de Burger King. No sé si se dieron cuenta que aquí no dice Burger King, aquí dice King Burger. Y entonces es una marca pirata. Incumple esto, induce engaño, porque me hace pensar que es Burger King, que es una marca notoria, cuando no lo es. ¿Verdad? Entonces de estas encontramos mucho. Y vean, tuvieron la desfachatez de ponerle la R con el circulito cuando eso no es cierto. O sea, no puede ser una marca registrada. El asunto es que con lo de propiedad intelectual, vean que un producto podría estar protegido por varias formas de propiedad intelectual. Puede tener una patente, además una marca, y pueden haber elementos de derechos de autor. Vean, por ejemplo, el teléfono. En un teléfono, ¿qué dice el teléfono? El teléfono tiene un montón de cosas, ¿verdad? Tiene aplicación, tiene software, las apps, eso es derecho de autor. Tiene musiquita ahí, los tonos de las llamadas, esos son obras musicales, derecho de autor. Tiene una marca que es Apple. El diseño que tiene el teléfono, eso se protege por otra modalidad, que no la traje aquí porque por asuntos de tiempo, pero hay otras modalidades. En marcas también hay marcas tridimensionales. Por ejemplo, una marca tridimensional puede ser los kisses, los besitos de Hershey's. Esa forma que tiene el chocolate está protegida por una marca tridimensional. También hay marcas olfativas en perfumes, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, encontramos marcas tridimensionales, hay cosas bien interesantes. Los chocolates esos Toblerone también, la forma que tiene la cajita. La Coca-Cola, creo que la forma de la botella de Coca-Cola es tridimensional, además de la marca Coca-Cola, ¿ven? Entonces un producto podría tener varios elementos de propiedad intelectual. Vean, la Coca-Cola tiene, entonces, si la botella estuviera protegida por marca, pues sería marca tridimensional. La Coca-Cola, o sea, el logo de todo eso es marca. Hay un secreto industrial que no, tampoco lo estoy mencionando como una modalidad así, explicándoselo, pero el secreto es eso, o sea, no revelar las cosas. El secreto de la Coca-Cola, de la receta, está protegida, entonces por secreto. Ven, entonces hay varios elementos que pueden estar protegiendo un producto. Vamos a ver, Daniel. Disculpe, es que sí, era para decirle que ya estábamos como al límite con el tiempo, entonces... Ya terminamos. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Sí, Isaac. Muy buenas tardes, don Carlos. En primer lugar, agradecerle la presentación. La verdad que creo que es un tema que hace muchísima falta aquí en Costa Rica. Viera que yo quería hacerle una pregunta para escuchar su comentario, porque hablamos mucho del tema de copyright y derechos de autor y marca, pero ¿qué sucede cuando se incumple? Porque, por ejemplo, hemos tenido casos en el Tecnológico de Costa Rica donde profesores han hecho aparentemente plagios de libros, de documentos, y mi pregunta va, ¿es el proceso de penalización el apropiado? ¿Es lento? ¿Cuál es su opinión? Porque al final de cuentas estos temas también generan un impacto público importante, ¿verdad? Aquel que roba debe ser castigado. Y mi pregunta va hacia ahí. Comparando con otras situaciones, no sé si usted conoce cómo es la realidad costarricense ante esos casos de plagio que son a veces, pareciera a la luz pública, bastante serios. Y muchas gracias. Sí, viera que ese tema es bastante complicado, empezando porque el que está legitimado para poder hacer una denuncia, no, una demanda, o sea, para poder hacer una legitimación de eso, tiene que ser el afectado. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que alguien está plagiando algo, yo no puedo ir a establecer ningún asunto legal contra eso, sino que tiene que ser el que se siente afectado en sus derechos morales o patrimoniales. Entonces, aquí se han dado casos donde podría haber un indicio de plagio
pero nunca entra la denuncia por parte de los afectados. Entonces eso es esencial, ¿verdad? Por otro lado, a veces se confunde lo que es derecho de autor, o sea, el plagio como tal, la infracción del derecho, con la calidad, ¿verdad? Entonces podemos tener un libro que puede ser de muy mala calidad y como yo lo mencioné, eso no es tema de derecho de autor, ¿verdad? O sea, yo podría tener incluso un artículo, y eso ha ocurrido. Hay artículos científicos que se han escrito, se han publicado y después viene otro artículo y se trae abajo lo que decía el otro, ¿verdad? Porque estaba mal hecho. Ahora que también han salido tanta información sobre el COVID que no ha pasado por revisiones exhaustivas, etcétera, y que podrían tener errores importantes. Pero en materia de derecho de autor no es el contenido en temas científicos lo que importa, sino cómo fue plasmado en el documento, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo otro es que hay una excepción dentro de la ley que se llama la libertad de cita. Eso quiere decir que yo puedo utilizar segmentos de citas que son de obras protegidas y yo puedo utilizarlas sin tener que pedir permiso, ¿verdad? Por eso es que cuando hacemos una revisión bibliográfica o hacemos una obra que implica revisiones bibliográficas de otros autores, lo que nos pide la ley es que no tenemos que pedir permiso, porque imagínense hacer una revisión bibliográfica en la que tengamos que buscar a todos los autores que vamos a citar, ¿verdad? No sería materialmente imposible. Entonces la ley lo que me dice, sí, usted puede usar ese segmento, pero lo mínimo que debe hacer es poner la cita, ¿verdad? Que en eso consiste, es en reconocer el derecho moral que hay ahí. Y entonces, a veces también lo que ocurre es que no se cumple con el correcto uso de las citas. Y eso hace que haya indicios de plagio, pero como le mencioné, para que eso tenga lugar de forma legal, tendrían que los autores que no están siendo citados venir a poner la denuncia porque ellos son los que son directamente afectados en sus derechos. Entonces, eso lo hace ser muy complejo, ¿verdad? No sé si le respondo o quiere no sé, extendernos más en algún aspecto, pero tiene razón, Isaac. Eso, y tuve un caso bastante serio, cercano, donde se hizo mucho daño a la opinión de los autores y realmente el asunto iba por otro lado, ¿verdad? Porque no, por lo menos que yo sepa, en ese caso particular que hubo, nunca hubo una denuncia por parte de los que se supone fueron plagiados. Y entonces ahí no cabe la denuncia. No sé si, ¿qué se hizo? Isaac salió. Sí, me acaba de decir que tuvo problemas con el internet y se desconectó, pero que sí le quedó claro. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? No, muchas gracias por la presentación. Yo personalmente sí siento que, bueno, es un tema que realmente yo no sabía mucho. Entonces, me sirvió mucho para entender. Sí, es un tema que no mucha gente maneja, pero estamos expuestos a esos. Y resulta que a veces podríamos infringir derechos de otros sin darnos cuenta y nos vemos. Vieran cómo hay casos. O sea, son muchísimos los casos. Por eso es que yo diría que incluso el tema de propiedad intelectual debería ser obligatorio en todas las carreras del TEC. Porque es que vieran la cantidad de problemas. Vean, profesores que se pelean porque, bueno, y estudiantes, profesores entre estudiantes y profesor con estudiante, por ejemplo, por el uso del PowerPoint. O sea, que de pronto yo hice un PowerPoint para un curso y en el otro semestre aparece el mismo PowerPoint, pero con nombres diferentes. O sea, eso claramente es un error, ¿verdad?
pero no miden las consecuencias, no miden las consecuencias. Entonces, cuando los autores o el autor se dio cuenta, se siente furioso y ahí es donde yo les digo, ese es el derecho moral. Entiendan que es derecho moral, y es cuando uno le da ese colerón y esas ganas, ¿verdad?, de reclamar y todo, eso es porque uno se está sintiendo afectado moralmente porque no se lo están reconociendo, el trabajo que uno hizo no se lo están reconociendo y además se están poniéndole otro nombre, ¿verdad? Pero hemos tenido casos así bastante fuertes en trabajos finales de graduación, también en tesis, se da muchísimo, entonces bastante serio. De hecho, les comento, hay un curso que es solamente propiedad intelectual y ese lo doy yo en la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Lo he dado también hace muchos años que no lo doy, pero lo daba en la maestría de electrónica. Aunque yo no sepa nada de electrónica, vean que podía dar un curso ahí para que vean transversal que puede ser. Y así, ahorita voy a dar también un curso, pero ya es más especializado en una maestría de propiedad intelectual, ya en la parte más de biotecnología, pero cada vez se va como tocando más ese tema en las universidades y en empresas incluso. Sí, es un tema súper interesante e importante y que las escuelas deberían tomarlo más en cuenta. Por parte, bueno, para nosotros como Chapter, es un placer haberlo tenido hoy aquí presente hablando sobre este tema que es tan importante, que muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene. Y bueno, a los invitados, invitarles a que sigan nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, también en YouTube, de donde pueden volver a ver esta charla. Si alguien está interesado en verla, pueden verla en YouTube y estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar publicando futuras charlas. Darle las gracias al profesor Carlos y que todos tengan buenas tardes. Sí, sí. Hay cualquier cosa que necesiten, ahí me pueden escribir para casos particulares, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y que tengan buena tarde.